Bienvenidos, malditos corredores con ansiedad crónica, a un nuevo episodio de Maldito Runner. Hoy, a exactamente 4 semanas de la Lima 42K, especialmente si vas a correr tu primer maratón, nos vamos a meter en el lugar más oscuro y peligroso del maratón, tu propia cabeza. Porque sí, tu plan de entrenamiento ya está hecho y tu Strava está lleno de tus entrenos de descarga, pero tu cerebro está en modo ¿sobreviviré o moriré en el kilómetro 28? Hola, soy Carles Álvarez y esto es Maldito Runner Podcast. El programa de hoy es a 4 semanas de la Lima 42K. ¿Cómo está tu mente para tu primer maratón? Empecemos. Maldito Runner, un podcast conducido por Carles Álvarez donde cada kilómetro recorrido y cada zancada son acompañados de relatos, información útil, sorprendente e inspiradora, al ritmo de tu pasión. Hoy nos acompaña nuevamente la psicóloga, runner, nadadora, deportista, es decir, completa, Linda Jiménez, para que nos explique por qué los que van a correr su primer maratón se están volviendo locos y sobre todo cómo dejar de hacerlo. Linda, bienvenida a este manicomio runner del primer maratón. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí contigo y con tu audiencia. Linda, ¿por qué las últimas 4 semanas son en realidad las más peligrosas para no solamente el cuerpo de un corredor que se está preparando por primera vez un maratón, porque puede haber una lesión, una pisada en falsa, sino para la cabeza, para la mente? Mira, pues en esas 4 semanas, ya digamos como que uno se está haciendo consciente de que es real. O sea, me inscribí, ya viene, lo tengo cerca, el evento está. O sea, se va sintiendo como más la energía y la vibra y de alguna manera somos como muy blanco fácil de que los nervios ataquen. Y lamentablemente, cuando los nervios atacan, a veces nos puede llevar a tomar malas decisiones o en función de ese miedo nos puede hacer cometer errores o puede generar de repente que tengamos a veces incluso situaciones físicas producto de ese mismo miedo. Entonces, por eso es que la gestión emocional allí es importante en general, pero sobre todo a partir de esas 4 semanas. No está bien que hablemos de este tema, como he visto en anteriores maratones o carreras o competencias, 24 horas antes, ¿no? Los influencers, los programas, los reels, están bombardeando uy, de mañana, la noche previa, cómo tienes que dormir, porque en realidad genera un efecto inverso, contrario, estás generando más ansiedad. Por eso es que decidí, y qué bueno que aceptaste, hablar con mucha anticipación, con esas 4 semanas. Sí, porque fíjate que digamos como que tenemos suficiente tiempo de anticipación para prever muchas cosas y generalmente trabajar y tratar lo que hoy día identificamos que nos genera ese miedo o ese sustico de lo que pasa. En cambio, hacerlo, o sea, un día antes prácticamente ya no tenemos oportunidad de hacer absolutamente nada, pero con 4 semanas de anticipación sí, pues todavía tenemos un tiempo importante para poder intervenir. Linda, entremos al diagnóstico, al Ujú. tema del diagnóstico psicológico de este caso. ¿Qué es lo que pasa en la mente de un runner que va a correr su primera maratón, sobre todo porque este programa está dirigido a ellos, en este famoso tapering? Es decir, el periodo ya de la cuenta regresiva, bajarle la carga, ¿no? Para los que no saben qué es tapering, pero lo han escuchado y no quieren preguntarlo por vergüenza, es una palabrita en inglés. En realidad es la cuenta regresiva, la descarga, la bajada de intensidad, porque obvio, tenemos que bajar. ¿Qué pasa en la cabeza en ese periodo? Mira, allí pueden haber muchos pensamientos automáticos que generen ansiedad relacionados a si estoy lo suficientemente preparado, a cómo va a ser. Los que van por primera vez es mucho el manejo de la incertidumbre. No sé qué va a pasar. Más allá de que yo he hecho reconocimiento de ruta, yo digo, bueno, yo me puedo administrar en función de saber cómo voy a hacer este recorrido en esta parte y en estos kilómetros y sé que viene después de esta calle, pero es cómo va a ser mi ejecución en ese momento, en esa distancia para esta preparación. Entonces, no tener una respuesta exacta genera muchas veces que nos ganen los nervios. Y en ese que nos ganan los nervios, pues bueno, podemos llegar a cuestionar si estamos lo suficientemente preparados y si me pasa esto, y si el gel no me funciona, y si no es suficiente, y si tal cosa, entonces, claro,
entramos en un bucle catastrófico en donde decimos, ¿qué hago? Nos empieza a ganar la emoción y entonces allí pues nos volvemos un manejo de emociones en donde somos víctima fácil de que de alguna manera suframos pues de ansiedad. Entonces, estamos hablando que en la cabeza del runner principiante que acaba de correr su primer maratón, hay un conjunto de emociones y pensamientos que pueden llegar a perjudicarnos, ¿no? A Sí, pesar de, estamos hablando del caso de los que han planeado, porque ojo, cuidado, también he visto runners que entran en más ansiedad y más preocupación porque conversan con otro que también va a correr su primer maratón y le preguntan, oye, ¿qué tal? Y él está tranquilo, fresco, como una lechuga, no entrenó, no hizo el reconocimiento de ruta, no hizo nada, es más, ni gel, ni nada. ¿Y cómo vas a correr la maratón? Ah, es que la maratón la corre cualquiera, pues con fe, ¿no? Con la mente. Y eso también le genera más preocupación al que sí se preparó, pues porque uno dice, uy, si yo me preparé y este que no se preparó está súper seguro y yo se compara. Eso también, el tema de la comparación es clave para no tener estos pensamientos, estas ansiedades, ¿no? claro, y el compararte a veces puede ser perjudicial, pero yo considero que lo que tenemos que tomar en cuenta es las comparaciones muchas veces no se hacen desde un punto de igualdad, tomando en cuenta de que todos somos diferentes, todos tenemos oportunidades distintas, todos tenemos cosas distintas que abordar y aunque todos tengamos el mismo norte, que es cumplir la maratón y pasar la meta entero, por ejemplo, cada quien tuvo una preparación distinta, una alimentación distinta, unos recursos totalmente distintos. Entonces, eso genera que el punto de comparación no sea justo, no es justo. Entonces, desde esa perspectiva, es muy normal que yo me ponga nervioso porque yo cuando me comparo siento que siempre estoy en desventaja, porque generalmente la comparación no es como, ah, yo estoy mejor preparado que él, porque yo tengo un plan de carrera, porque yo tengo tantos meses entrenando, porque yo sí hice reconocimiento de ruta, no. Uno lo ve como, ah, pero yo hice todo esto y estoy nervioso, y él no hizo nada y está tranquilo. Es decir, uno ve lo que le falta, no lo que tiene. Entonces, desde allí, la invitación sería a iremos más bien lo que sí hemos hecho y confiemos en eso. Y también hay preocupaciones reales y concretas, porque hay Ujú. preocupaciones que están más en nuestra cabeza Sí. que reales. Y una, yo diría la principal y hasta la más preocupante, es Ujú. que, bueno, ya lo sabemos todos, que la maratón de este año solamente corren 21 y 42, ya no hay 10. Eso va a determinar que haya más corredores de 21, más corredores de 42. Segundo lugar, el cambio más significativo, 5 horas de cierre, que por cierto, los que nos están viendo y escuchando, no van a ser 5 horas para todos. 5 horas de cierre es de los elite que salen. A partir de la hora de la salida de los elite, corren las 5 horas. ¿Eso qué quiere decir? Que los que van en los cajones de atrás no salen a la hora de los elite. Exacto. Salen 5, 10, 15, no sé, 25 hasta media Hay hora diferencias, después. claro. Esos que van a salir con ese retraso ya no es 5 horas. 5 horas menos 5, 5 horas menos 10. Ahora, eso sí preocupa por una razón, porque es real. Está ya, y por lo que veo en las redes y me consultan, generando hasta un pánico, porque hay gente que se inscribió sin leer las condiciones ni las letritas chiquitas, porque eso estuvo en las condiciones. La gente dice que no, lo cambiaron a última hora. No, eso estuvo. No se ha preparado para correr a 5 horas como cierre. Corren más de 5 horas, 6, 7. Entonces, eso ya es un hecho real. Y eso sí preocupa porque al final no van a llegar a las 5 horas. Por Ujú. cierto, eso puede implicar riesgo a su salud y hasta a su vida, ¿no? ¿Cómo manejar ese tema? Ese es un hecho real, ¿no? Claro, es un hecho real. Bueno, fíjate que ya a esta altura de la cercanía que tenemos, pues difícilmente podemos hacer algo que haga que genere que yo corra a una velocidad a la que yo pueda cumplir con el tiempo. Sin embargo, de repente no es una opción decir como, bueno, entonces pierdo la plata que invertí y no voy. Entonces, mira, yo particularmente, ¿qué sugeriría? Vamos a darnos la oportunidad de participar y evaluemos cómo nos va. Ahora, evaluemos cómo nos va en el sentido de disfrutemos la experiencia, trabajemos en función del plan que ya estaba establecido y pongámonos a prueba a ver cómo nos va. O sea, vamos a darnos la oportunidad de vivir esa experiencia para saber realmente, en primer lugar, cuánto hice. Porque si no, primero me voy a quedar con la duda
de si iba a cumplir o no. Además de que cuando uno está en una carrera de esa envergadura, es muy fácil que te gane la adrenalina. Y en esa adrenalina a veces tú empiezas a correr más rápido de tu ritmo y no te das cuenta, o a veces no lo sientes. Y en ese no lo sientes, si tú estás avanzando y te estás sintiendo al gusto, al ritmo que estás avanzando, de repente si no cumples el tiempo puedes acercarte y ese acercarte te demuestra cuánto te falta, que lo vas a trabajar a partir de que termine la maratón y vas a tener un año para poder acercarte en caso de que el año que viene se mantengan las mismas condiciones. Entonces, yo creo que antes de tirar la toalla, yo trataría de arriesgarme, no poniendo en riesgo mi salud, no poniendo en riesgo mi cuerpo, no sacrificando de más, porque yo también tengo que ser consciente cuando de repente decir hasta aquí nomás. Y como dices tú, lo más importante, ¿no? No tirar la toalla, pero eso no significa poner en riesgo nuestra salud y nuestra vida. Bien. Y muy bien lo que acabas de decir también, ¿no? El que tomemos esto como una experiencia. Si yo Uh sé que -huh. estoy corriendo más de 5 horas, de hecho no voy a hacer 5 horas. Es imposible. Ya el tiempo es corto. Ahora, puedo, pero me puede ir mal. ¿Y de qué Claro. sirve que yo me precipite, termine roto y al final no voy a poder volver a correr en meses y definitivamente no voy a poder llegar a la siguiente maratón del siguiente año? Claro. Todos estos temas que estamos viendo, ansiedad, el síndrome del impostor, la inseguridad, los miedos, etcétera, que vienen en nuestra mente. ¿Qué herramientas podrías tú como profesional de la psicología, me imagino con pacientes que has trabajado y trabajas, no en el tema de running, pero es lo mismo también para otros casos, esto vale para otras situaciones de la vida, ¿no? Presentarse a un trabajo, postular a la universidad, para ingresar, en fin, casarse, por ejemplo. ¿Qué herramientas nos puedes compartir para que se maneje, gestione esto de la mejor manera? Bueno, mira, en primer lugar, yo identificar y ser consciente de la preparación física que hemos tenido es importante, porque los pensamientos automáticos que se generan previo a la carrera nos hace cuestionar cuán preparados o si el entrenamiento que hemos tenido ha sido suficiente para el reto que nos estamos estableciendo. Entonces yo creo que ser consciente de nuestra disciplina y de la constancia que hemos tenido a lo largo de los meses, todos los sacrificios que hemos hecho, siendo conscientes de que los hemos hecho y que no nos hemos saboteado, es importante. Cada fondo de la semana cuenta, porque eso nos ha llevado a crear una resistencia física que nosotros no podemos negar independientemente de que en nuestra mente pensamos que no. Eso por un lado. Por otro lado, pues también está el hecho de que podamos de alguna manera escribir, tener la libertad de escribir y expresar nuestras emociones. Ahora, ¿por qué escribirlas? Bueno, también puede haber la opción de que las hablen. Si yo quiero ir a terapia, si quiero conversarlo con un amigo, o si no quiero compartirlo con nadie, pero quiero expresarlo, yo generalmente siempre en mis consultas recomiendo la terapia, la escritura, porque la escritura puede ser muy terapéutico, además de que cuando tú escribes te haces mucho más consciente de lo que estás pensando. Y al ser consciente de eso que estás pensando, tienes más capacidad de poder cuestionar y de poder desligarte un poco y decir, yo me estoy preocupando por esto, realmente. ¿Y porque yo me estoy preocupando por esto si ya yo hice esto y esto y esto para llegar a este punto? Entonces es mucho más fácil el manejo y el cuestionamiento de esos pensamientos para generar unos pensamientos alternativos que sean más adaptativos si yo los escribo. Entonces, escribir acerca de lo que me preocupa me hace mucho más fácil la tarea de ocuparme de eso siempre que pueda hacer. Otra cosa que yo puedo hacer tiene que ver con meditar y buscar el proceso de relajación previo a la carrera. Generalmente se habla mucho de lo que tiene que ver con la meditación y el mindfulness, y dentro de la meditación hay meditaciones que están enfocadas a lo que tiene que ver con ser consciente de cada una de las partes de mi cuerpo, ¿verdad? Y digamos como que agradecer y ser consciente de que ellas están ahí cumpliendo una función que nos acerca a esa preparación que nosotros queremos. Y también, por último, está lo que tiene que ver con la visualización. A mí la visualización me encanta y eso yo lo hago mucho, sobre todo en la semana previa, porque la visualización te permite como ver una película
de lo que pudiera llegar a pasar ese día, te familiariza con los posibles escenarios y de alguna manera tú sientes que baja un poco la revolución de la ansiedad o del miedo cuando tú dices, ah, bueno, yo corrí por aquí, yo dije que iba a hacer esto en tal parte, y claro, obviamente no va a ser igual y no sustituye la realidad, pero nos prepara un poco para. Entonces, la visualización también creo que es una herramienta que sería muy importante que pudiéramos Y también algo que conversábamos fuera de cámaras mientras estábamos hacer. preparando Uh -huh. para el programa, que es el tema de estar preparados para lo que no funcione. A veces entendemos que el plan B es el plan alternativo para que hagamos sí o sí lo que tenemos que hacer. Y la gente no entiende que también el plan B puede ser entendido como el plan de para, de retiro, de abandono, ¿cierto? Y para eso también hay que estar preparados porque duele, cuesta. Pues después de haberse preparado meses, tomar la decisión de no llegar y no cruzar la meta. Es un poco el ego, la vanidad, en fin, que todo eso está en nuestra cabeza, todos lo tenemos y hay que estar preparado. Eso también se prepara mentalmente, ¿cierto? Claro, porque tú también tienes que pensar, hay algo que nosotros usamos mucho coloquialmente dicho que dice la ley de Murphy. Y la ley de Murphy establece que todo lo que pueda salir mal puede pasar. Y claro, uno tiene que pensar como, bueno, ¿qué pasa si se me desatan los cordones, los pasadores? Claro, yo pudiera pensar en que a mí no me va a pasar, pero es una posibilidad. Ahora, el hecho de que sea posible quiere decir que puede pasarte a ti o a los demás, a cualquiera. Ahora, yo creo que la pregunta sería es qué tan probable es que a ti te pase que se te desaten los pasadores. Entonces ahí es donde tú, pensando en que eso es posible y que tú quieras disminuir la probabilidad de que eso suceda, tú buscas la manera de atártelos de manera tal de evitar que esto suceda. Y así yo puedo aplicarlo con muchas cosas. Sin embargo, por ejemplo, yo creo que nadie se ha puesto a pensar en que el zapato se te despegue y se te rompa en el trayecto. Y es posible, es totalmente posible. Y nosotros mismos a lo mejor en las redes sociales hemos visto este famoso video donde un señor se está quitando el zapato, o sea, él tomó la decisión y él dijo, yo sigo aunque sea descalzo. Y él se quitó el zapato y viene alguien que está en el trayecto, un familiar de algún otro corredor que le dice, estos zapatos te sirven. Entonces aquello fue tan lindo, pero obviamente si tú le preguntas a ese corredor, tú te preparaste para que esto pasara, él te va a decir, obvio no, porque nadie está pensando en que los zapatos se te van a dañar, sobre todo si no te dan un indicio de que estén un poquito despegados, un poquito rotitos. Yo creo que allí juega mucho la confianza y el reconocimiento de la habilidad que nosotros podamos tener para poder resolver en ese momento. Eso es lo que juega un rol más importante. Y ser también bien sinérgicos, ¿no? Adaptarnos, no ser Sí. rígidos, no ser duros. Veo a muchos runners que corren, y eso también ya lo conversamos en otros programas, también imagino contigo, tensos en sus entrenamientos, la cara rígida. Ya, por último, no saludes, no sonríes, ya, porque en fin, porque estás concentrado, pero el gesto en el rostro y en el cuerpo se ve que no lo están disfrutando. Y por lo tanto, eso me da a entender, a ver, tú me dirás si estoy equivocado, mientras más tienes esas expresiones gestuales y corporales, al no disfrutarlo, quiere decir que tú mismo estás siendo muy duro contigo, ¿no? Es como Exacto. el padre que se pone duro con el hijo, ¿no? Tenso. Y la relación es tensa entre padres. Lo mismo pasa ya con uno mismo, con ese mismo runner, ¿no? Ese runner se está autoexigiendo, ¿no? Exacto, y eso va a depender mucho justamente de lo que tú dices, de la exigencia que cada uno se tenga a sí misma y eso va de la mano con cuál es mi propósito al hacer esta marca. O sea, a ver, yo creo que el propósito de todos en general es pasar la meta. Ahora, yo puedo pasar la meta disfrutando, viéndome, saludando, escuchando música. Hay gente que a lo mejor quiere pasar la meta en determinado tiempo. Hay gente que a lo mejor quiere pasar la meta no tanto por tiempo, sino por sensaciones. O sea, yo quiero terminar la meta sintiéndome fuerte, sintiéndome bien. Y hay gente que simplemente quiere pasar la meta, como sea, quiere pasarla.
Entonces, aunque no estemos de acuerdo en lo que cada quien quiere o cómo cada quien quiere pasar la meta, es válido. Pero yo creo que disfrutarlo es muy importante porque marca una gran diferencia. La actitud con la que nosotros afrontemos las situaciones va a determinar qué tanto voy a disfrutar yo del momento o no. Y tengo unas preguntas que me han estado haciendo en mis cuentas, a ver cómo las puedes orientar, o no sé si responder, ya, pero como psicóloga. Y si me lesiono ahora, en estas 4 semanas o en estas 3 semanas, ¿cómo lo manejas? Obviamente, tiene que ir al médico, ¿no? Pero ya, digamos. Obviamente, pero ahí se tiene que hacer un manejo de lo que es la frustración. Ahí nosotros tenemos que trabajar con la gestión emocional de la frustración, de la culpa, porque muchas veces entra la culpa porque nosotros pensamos que esto se pudo haber previsto y a veces hay lesiones que no se pueden prever. O sea, cuando tú estás caminando en la calle, tú no estás pensando en que te vas a torcer el tobillo. Sabes que es una posibilidad, pero la probabilidad aumenta si te vas a subir un cerro, por ejemplo, sabiendo que tienes un compromiso mayor. O la probabilidad aumenta si de repente estás corriendo descalzo en X parte, en un terreno irregular, o te puede pasar simplemente porque hay un hueco en la calle. A veces no hay forma de prever. Entonces yo creo que allí el trabajo sería con los pensamientos, intervenir los pensamientos automáticos que te haga sentir que fue tu culpa, que te sientes frustrado, que perdiste todo ese entrenamiento y que no vas a tener la oportunidad de poder redimirte en una segunda oportunidad. Otra pregunta, respecto a las condiciones físicas que son reales. Estamos en un fenómeno del niño que se ha retrasado y hace unas semanas recién ha llegado, ¿no? Sin embargo, hay irregularidades en el clima. Amanecemos con mucho calor, durante la mañana el calor, luego el viento, el frío. Está loco el clima, como la cabeza de los runners por primera vez en su maratón. ¿Cómo manejar ese tema, no? Porque, claro, uno entrena bajo las condiciones supuestamente típicas de mayo, del 17 de mayo. Pero estamos en fenómeno del niño, pues las cosas han cambiado. ¿Cómo prepararnos también para que este tema climático no nos termine tampoco haciendo mucho ruido en la cabeza, ¿no? Y al final lleguemos el día de la carrera pésimo, pues porque vamos a correr fastidiados. Lo peor que puede hacer un runner, y en general en la vida, ¿no? Es hacer las cosas fastidiado, ¿no? Bueno, fíjate que entrenar en distintos tipos de clima, la variedad de entrenar en distintos tipos de clima para poder tener adaptación o para poder conocer cómo respondemos a cada uno de ellos sería lo ideal. Sin embargo, eso no garantiza que tengamos un control de cómo va a ser el clima ese día. No hay forma. Yo me acuerdo que hace 2 años, sí, hace 2 años que fue mi primera maratón de Lima, pero hice 10K, era la primera vez que estaba allí. Ese día lloviznó, eran como, no sé, las 4:30 de la mañana y yo decía, tengo mucho frío. Claro, yo estaba abrigada, y yo decía, Dios mío, hay mucho frío. Yo me fui preparada, pero realmente no me di la magnitud de la llovizna. Claro, pero sí recordé que en la medida en que va avanzando la mañana, la temperatura suele subir un poquito. Entonces, claro, ahí tú te acuerdas de que también tu cuerpo va a generar calor en la medida en que vaya corriendo. Entonces yo me repetía como, o sea, estás pasando frío, sí, pero esto es temporal. O sea, ya tú vas a arrancar a la carrera, prepárate, calenté mucho mejor el cuerpo y lo que hice fue disfrutar. Ahora, sí recuerdo que por lo menos en mi caso particular, con los lentes, la llovizna era como que me nublaba los lentes, de cada cierto tramo tenía que estar corriendo y todo, guiándolos para seguir viendo por dónde iba caminando, pero ¿qué iba a hacer? No tenía otra opción, o sea, yo quise seguir avanzando. Entonces, entender que no tenemos control de eso, pero de repente prepararnos para ese día, nosotros decidimos cómo nos vamos a preparar. Entonces, si es para el calor, uno dice, bueno, hay que llevarse suficiente hidratación, tenemos que llevarlo, nuestra gorra o nuestra visera, hay gente que se recoge el cabello, o sea, cada quien sabe cómo lidiar con el calor. Ahora, que si de repente hace mucho frío y yo no soy tan tolerable al frío, entonces ahí yo tengo que tratar de abrigarme o llevarme estas cuelleras o estas bandanas que de alguna manera me pueden proteger. Pero, como no sabemos, porque yo me puedo ir muy abrigado,
y de repente la cosa cambia, entonces yo tengo que llevarme un canguro o algo donde de repente yo me pueda quitar esto para seguir corriendo porque digo, no, ahora más bien tengo calor. Entonces, tengo que estar abierto a hacer ciertas adaptaciones, porque una cosa es lo que de repente se establezca como pronóstico y otra cosa es como yo lo voy a sentir. Y estar, como dices, muy bien, abierto a las situaciones, mentalmente. La apertura viene desde la mente, Claro, porque si no abres tu mente, te vas a bloquear, definitivamente, exactamente, frente a estas situaciones que son reales. Te cuento una claro. anécdota. Mi primera carrera fuera que hice fue en Argentina, en La Plata, y participé en un 21K. ¿Y qué pasa? Que en esa época llueve en Argentina, yo ya sabía que llovía, ¿no? Y dije, nunca había corrido en lluvia. Y dije, wow, me abrí. Yo soy así, las cosas nuevas me encantan, ¿ah? Me encanta experimentar lo nuevo, porque es aprendizaje. Entonces yo estaba como niño entusiasmado que venga la lluvia, porque partimos no con lluvia, el clima normal. Cuando comenzó ya la carrera de kilómetro 10, a la mitad más o menos comenzó la lluvia. Y yo dije, bien, qué rica la sensación, lluvia fuerte, ¿ah? Y dije, wow, ya, me mojaba. Pero ya al regreso de la vuelta comenzaron los truenos. Y los truenos se caen así, plum, encima. Esa sí fue una experiencia terrorífica para mí. Y entré en miedo, porque también es real el miedo. Entré en miedo, porque primera vez que tengo truenos en mi cabeza corriendo, ¿no? ¿Y qué hice? Comencé a respirar más pausado, más tranquilo, concentrarme sin entrar en pánico. Eso es importante la respiración, ¿cierto? Regula, ayuda a la mente, va de la mano con la mente, ¿no? Por eso se entrena, porque la respiración regula nuestro sistema nervioso, la regulación permite que podamos oxigenar mejor nuestro cerebro, relaja un poco nuestros músculos y de alguna manera somos un poquito más conscientes de lo que está sucediendo. Pero supongamos, o sea, la persona hubiera podido, en vez de respirar, hubiera podido rezar, por ejemplo. Y le da la misma calma confiar en como que, bueno, Dios, encárgate de la situación y protégeme a mí. Es decir, la cuestión es cómo yo tengo un bagaje de herramientas que me permite afrontar esa novedad. Y en este caso es muy probable que cuando tú empezaste a respirar es porque ya tú hayas disfrutado previamente de los beneficios relajantes de la respiración y por eso tú dijiste en ese momento, vamos a respirar para tratar de entrar en calma y evitar el pánico porque yo quiero terminar mi carrera y te funcionó. Exactamente, entonces eso nos pone en una situación en donde yo generalmente le recomiendo a mis pacientes y en general a todo el mundo practiquen meditación, practiquen ejercicio de respiración profunda, pero no lo hagan cuando tienen un ataque de pánico solamente, no lo hagan cuando tengan miedo, no lo hagan cuando estén preocupados, háganlo como parte de su rutina diaria. Una meditación de 5 minutos al día antes de empezar a trabajar, después del almuerzo, a mitad de tarde, antes de que finalice el día. ¿Por qué? Porque de alguna manera yo le estoy diciendo a mi cerebro y a mi cuerpo, lo estoy entrenando para. Y además allí la respiración pasa a tener una actuación preventiva, es decir, que trata de acortar esos ciclos de ansiedad o de alguna manera me permite a mí sentirme más capacitado para afrontarlo cuando se presente. En cambio, si yo solo practico la respiración cuando estoy en momentos de crisis, entonces yo simplemente lo voy a ver como un paliativo y no como algo que me permita un efecto a largo plazo. Y vale para los creyentes que solamente cuando están en situación extrema se acuerdan de Dios, ¿cierto? Es verdad, es verdad. Eso también siempre tiene que ser recurrente. Para ya ir cerrando, Linda, dos cosas finales que también me están preguntando, ¿no? ¿Y qué Uh -huh. pasa? De hecho, que es posible decir uno mismo, tengo que abandonar, quiero abandonar, voy a abandonar. ¿Qué hacer frente a esa situación que se presenta de abandono? Bueno, siempre hay una parte de cuestionamiento. Cuando la cuestión se pone difícil, yo creo que todos coincidimos en el mismo pensamiento de quién me mandó a meterme en esta vaina. Siempre pensamos eso, o sea, cuando se pone difícil siempre lo cuestionamos. Ahora, ¿hasta qué punto nosotros le prestamos atención a ese pensamiento y seguimos actuando a pesar de? Entonces, ahí hay como un quiebre o una separación entre lo que mi mente me dice y lo que mi cuerpo puede llegar a hacer. Porque la mente me puede decir como, mira,
esto está muy difícil, yo estoy cansada, es mejor estar durmiendo en la casa, o sea, ya retírate. Pero si físicamente tú te sientes bien, no hay ningún tipo de lesión, solo que estás un poco agotado porque todavía te falta tramo, yo te diría, separa, trata de darte la oportunidad de separar ese pensamiento de lo que tu cuerpo es capaz de hacer y trata de darle, baja un poco el ritmo, pero trata de darle para que no te quedes como que con la duda. Ahora, no aplica si de repente sentimos el corazón demasiado acelerado, las pulsaciones están muy por encima de lo que debería, si yo me estoy sintiendo mal, si yo estoy sintiendo que tengo una presión en la cabeza, allí no es recomendable decir como, bueno, no, hay que seguir porque yo tengo que terminar de saber de qué soy capaz, porque allí sí puede pasar algo que no podamos revertir. La conciencia y la responsabilidad es el límite en todo caso, Así ¿cierto? es, así es. Por más mente, cerebro, que corro con fe, lo que quieras, eso ahí no entra. Es la conciencia y la Totalmente. responsabilidad. Total. Y finalmente, Linda, ¿qué mensaje que apunte no solamente a lo motivacional, sino también a lo práctico, desde el punto de vista de la preparación mental, podrías dejar a nuestros runners, maratonistas, que van a tener su primera vez, su primera maratón, dentro de 4 semanas, el 17 de mayo? ¿Qué les dejarías? Mira, yo los invitaría a que disfruten de esta experiencia, que recuerden cuán preparados están, que sean responsables con ellos mismos, pero que si bien en este momento no tienen una respuesta clara de si lo van a lograr o no, recuerden todo lo que han hecho que los ha llevado hasta allí, el sacrificio y la preparación, la disciplina y la constancia que han tenido. Es un equipaje suficiente muchas veces para poder demostrar y para poder darle al cuerpo lo que necesita para poder cumplir esta meta. Dense la oportunidad a pesar del miedo, y digamos como que a manera de resumen, solo hagámoslo. Hagámoslo, confiemos en nosotros mismos, confiemos en lo que somos capaces, confiemos a pesar del miedo, hagámoslo. A pesar del temor, hagámoslo. Hemos hecho muchas cosas conscientes de todo lo que queremos lograr en esa maratón y ya una vez que llegamos al día de la carrera, ya no podemos hacer nada. Entonces ese día simplemente relájense y disfruten. Corran, 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 que el cuerpo se va a encargar de que ustedes se sientan bien por todas esas hormonas y por todos esos neurotransmisores, toda esa serotonina y toda esa dopamina que vamos a ir generando. Entonces, la invitación es disfrutemos el momento. Experimentemos, vale la pena, salvo pues que sea una situación extrema, ¿no? En estas 4 semanas Exactamente. que me haga una lesión grado 3, ya pues imposible, ¿no? Mientras tanto, todo lo demás, hagámoslo, vayamos a la Claro, experiencia y conscientes, como muy bien lo has dicho tú, ¿no? Y bueno, recurramos a los psicólogos también, no todos así, son coach, no todos son entrenadores, no todo es trabajo de gimnasio, máquinas, también vayamos a los psicólogos, ¿no? Sobre todo como tu caso, que además de ser psicóloga, eres deportista y sabes muy bien desde el lado de nosotros cómo es la cosa en la cabeza. claro. Muchas gracias, Linda, por este programa y gracias a nombre de los que están viendo y escuchando, de que les va a servir bastante lo que acabamos de conversar. Sigamos en el camino, en la ruta y nos seguimos viendo. Así es. Gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy. Bueno, malditos runners, si están a 4 semanas de su primer maratón, recuerden una cosa, el muro no está en el kilómetro 30, está en su cabeza desde hace 4 semanas. Así que respiren, confíen en el proceso y sobre todo, no le crean a ese diablillo que vive adentro de su cerebro y que les dice que no van a poder. Nos vemos en la meta de la Lima 42K o en el próximo episodio, que va a estar todavía más maldito. Si les gustó, compartan. Desahóguense en los comentarios para que no corran con miedo. Nos vemos.